Por fin, por fin tengo la oportunidad de escuchar esta canción en vivo. La verdad es que me emociona un poco porque es una de mis canciones favoritas del álbum. Mm, Mi segunda favorita, o no sé, junto con More. More es mi favorita, definitivamente este álbum, More, desde que salió, creo que también de la mayoría de la gente es la que tiene más me escuchas. No sé si porque salió, creo que hace casi un año. More, Automatic Sun, mi segunda favorita. Y de ahí estoy entre Six Feet Deep. Escuché apenas Hell You Cannot Dream y me gustó mucho. Sharks. Apologize. Ay, no sé. Tengo. Está bastante reñida la batalla por mi. Al menos por mi top 5. Mi top 3. A lo mejor el tercer lugar es el que todavía no decido. Pero vayamos a escuchar a Automatic Sun en vivo con Jimmy Kimmel. Y a ver qué tal. Obviamente tiene sonido diferente a la versión estudio. Me gusta ese sonido tan fuzz de guitarra. A ver estos coritos. Ah, suenan bastante bien. Me da la impresión de que podrían ser secuencias, pero no lo sé. El bajo muy profundo. Siento que es una canción difícil de tocar y cantar al mismo tiempo. Aparte, es simple, pero funciona mucho. A ver, veamos el drop. Ahí vas. No estuvo mal. Obviamente se va a escuchar muy diferente una versión de estudio que en vivo, pero aún así estuvo bastante bien. A lo mejor hay algunos arreglos como este del drop que no se siente tanto que baja porque pues es difícil hacerlo en vivo, porque son arreglos de estudio, pero estuvo bastante bien. Me gustó mucho. Se nota que es una banda que no depende tanto de las secuencias, porque pues la canción en estudio se siente muy llena y en vivo no se suele sentir tan llena, pero por lo mismo de que no hay elementos que en el estudio se agregan. Elementos como, por ejemplo, más guitarras, que es una canción muy guitarrera, entonces yo creo que en la grabación hubo
demasiadas guitarras, bueno, demasiadas capas de guitarra, más bien, para aportar ese sonido, que a lo mejor también influye mucho la captura del audio, de cómo hayan capturado el audio para la versión que nosotros vemos aquí en YouTube, porque no sabemos cómo se haya escuchado en vivo, ¿saben? Y muchas veces, pues depende mucho, a lo mejor en vivo sonó brutal, pero la captura del audio eh, no fue tan excelente como la que hicieron en vivo, entonces a veces pues se escucha un poco más vacío y me ha pasado, por ejemplo, hace algunos meses fui a un concierto de Royal Blood y me sorprendió lo bien que se escuchaba en vivo, ¿saben? Porque pues son dos elementos y un tecladista que hace rellenos y nunca se escuchó vacío. No sé si tenga que ver con el PA, supongo que tienen que ver muchas cosas, ¿no? Pero a lo mejor lo hubiera escuchado vacío si hubiera visto una versión así en YouTube, pero esto también demuestra que son una banda que no fueron a hacer playback, ¿no? Lo que les dije de las voces es lo único que me da cierta curiosidad si es en secuencia o no. Pero fuera de eso todo se ve en vivo. Tocan increíble. Yo creo que todavía no tengo la fortuna de verlas en vivo. A uno de mis amigos ya y me dice que es otra cosa. Entonces definitivamente es una banda que tengo que ver en vivo y más con este disco. Yo creo que este disco me hizo ser fan de The Warning. Y uno de mis amigos me dijo una vez, muchas de las bandas o algunas bandas te haces fan de ellos viéndolas en vivo. Y pues yo no los he visto en vivo. Y ya con su propia música de estudio me consideraría que podría serme fan de ellas. Ahora imagínense si las viera en vivo. Ahora vayamos a escuchar Sick. No sé qué. Con Sick tengo. Es un sabor agridulce, no está mal. La escuché por la mañana y. Como porque estoy escuchando el álbum, porque hay algunas canciones que me gustan y otras que estoy seguro que tengo que escucharlas más veces como para agarrarles ese cariño. Es como un gusto adquirido porque son buenas canciones. Simplemente la primera escucha no conectó conmigo, entonces vayamos a ver qué tal. Si te gustó este video, coméntame abajo qué opinas. Recuerda que este es un canal hecho para compartir música y descubrir música nueva. Así que nos vemos en el siguiente video y vayamos a escuchar sí.